km, considerando non só os 1.659 km do seu perímetro costeiro, senón tamén os 432 km que rodean os seus centos de illas e illotes e os 464 km das súas marismas e areais. Con enormes diferencias geomorfolóxicas entre as súas fachadas atlántica e cantábrica. A costa galega alberga unha das súas singularidades máis reconhecidas, as súas rías. Este fenómeno xeográfico de orixe tectónica, nunha peculiar interacción entre o fluvial e o mariño, orixinou un dos ecosistemas mariño-costeiros máis variados e ricos do mundo, debido tamén ao afloramento oceánico que se produce nas súas augas. A esta riqueza ambiental, ou como consecuencia dela, súmase unha beleza paisaxística excepcional, formada por centos de unidades fisiográficas de gran calidade. Esta é a introducción á Lei 4/2023 do 6 de xullo de Ordenación e Xestión Integral do Territorio de Galicia, que creo que reflicte moi ben o que sentimos os galegos por a nosa comunidade e a nosa costa. O reflicte con poucas palabras e permite percibir de forma sinxela a grande importancia que ten o mar en Galicia. A proposta do curso Avances en Ciencias e Tecnoloxías da Real Academia Galega de Ciencias oriéntase á relevancia que ten o mar nas nosas vidas e aspira a dirixir ao público a explorar a nosa relación co mar. Concretamente, o curso Avances presentará hoxe o estado da arte nas tecnoloxías coas que os científicos observan os mares, tanto con grandes sistemas de detección con satélites como con instrumentos máis pequenos tal que os drons. Invitamos ao público a fitar o mar para entender que está a pasar nel, sexa con exemplos de sistemas de observación no Mediterráneo ou nas nosas costas galegas. Na xornada de hoxe abrirase 3 conferencias de 45 minutos, cunha pausa con café despois da segunda, sobre as 6:15, máis ou menos. E rematarase cun debate final ás horas 19:30, aberto ao público e durará uns 30 minutos. Tamén podemos pensar, se queredes, en facer alguna pregunta aos conferenciantes para que non as olvidedes e podáis facerla directamente. Imos comenzar con Gabriel Navarro, que é un compañeiro no CSIC, investigador científico do Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía, onde desenvolve o seu labor no eido da oceanografía biolóxica e da ecoloxía mariña. Doutor en Ciencias pola Universidade de Cádiz, o seu traballo céntrase no estudo dos ecosistemas mariños con especial atención ao impacto dos factores climáticos e antrópicos na produtividade mariña. Ten liderado e colaborado en diversos proxectos nacionais e internacionais sobre cambio climático, aplicacións da teledicción e uso dos drons en zonas costeiras. É autor de numerosos artigos científicos en revistas de prestixio. E tamén participa activamente na divulgación científica para fomentar a conservación e o uso sustentable dos ecosistemas mariños. O seu enfoque multidisciplinar ten compromiso coa investigación aplicada. Isto levouno a converterse nun referente no campo das ciencias mariñas. A charla de Gabriel abordará como a integración de ferramentas innovadoras en teledetección e drons están a cambiar a nosa comprensión e xestión dos ecosistemas mariños, permitindo unha visión máis precisa da súa evolución e os efectos do cambio climático. Ademais, explorará as futuras oportunidades e retos que presentan estas tecnoloxías para a investigación e conservación do medio ambiente mariño no contexto do cambio global. E sen máis, pois pasamos a palabra a Gabriel. Muchas gracias. Quería saludar tamén os que temos noutra banda, noutra parte da cámara. Temos algún, en todo caso, animalos a que mañán, se están perto de aquí, que veñan personalmente, porque creo que moito máis, que paga a pena vir hasta aquí. Pero, se non podedes vir, pois moi ben vidos tamén ao telespacio, verdad? Sí. Gracias. Lembrádevos que hai unhas follas na entrada para firmar aqueles que necesitedes certificado e tedes tamén o resumen que podedes recoller. El paso de a Pablo.
Buenas tardes. Bueno, pues me llamo Gabriel Navarro, como me han presentado antes. Soy investigador del Instituto de Ciencia Marina de Andalucía, que está localizado en Puerto Real, allí muy cerquita de Cádiz. Y bueno, lo primero era agradecer a la Real Academia Galega de Ciencia y en concreto a mis colegas, tanto Fiz como Miguel, la invitación. Para mí es un placer haber venido a este sitio tan bonito y bueno, desde el primer día que nos propusieron hacer esta charla ya hace meses, pues la verdad que era para mí un orgullo poder participar en estos cursos con tanto prestigio. Entonces, bueno, me toca abrir la sesión de observación y marina y en concreto pues yo os contaré un poquito lo que hacemos en el grupo, sobre todo relacionado con la teledetección, tanto desde el punto de vista de satélite como con drones, que en los últimos años estamos trabajando con eso, y todo, sobre todo centrado en cómo podemos utilizar estas herramientas, al final son herramientas de monitorización para la innovación y el estudio de cambio climático. Entonces la charla, bueno, pues voy a presentar un poquito empezaré un poquito la parte de teledetección, luego hablaremos un poquito de drones y cómo juegan estos en su papel con la monitorización. Luego hablaré de un caso práctico, cómo hemos puesto esto a trabajar, dijéramos, este sistema en el Observatorio Tiamat, un observatorio financiado por parques nacionales. De hecho, aquí teníamos uno en concreto, el de Islas Atlánticas de Galicia, y por último pues unas pocas diapositivas sobre un poquito el reto o discutir los desafíos que podemos tener, y bueno, ya en el debate final pues cualquier pregunta o si queréis aquí pues la vamos viendo, ¿vale? Entonces en concreto esta diapositiva hecha con IA, pues lo que venía a mostrar un poco, ¿no?, los desafíos a los que nos encontramos en el cambio climático, ¿no?, como de hielo, subida a nivel del mar, todo el tema de basura, de plástico que vemos en los océanos, y al final pues a lo que nos lleva que necesitamos monitorizar los síntomas de un planeta enfermo que tenemos, y es donde entran el core, ¿no?, el núcleo de esta charla, que es la importancia de las observaciones que tenemos en un contexto de cambio climático en los océanos, donde, pues todo es sabido, pues hay un aumento de la temperatura superficial del mar que impacta pues en toda la circulación oceánica, la distribución de especies y el metabolismo de organismos marinos. Luego todo el tema de acidificación oceánica, blanqueo de corales, que mañana mi compañera Emma os hablará de este tema relacionado con el carbono y el secuestro de carbono a nivel de océano. Luego todo el problema que hay con la alteración de hábitats y migración de especies, esta tropicalización, esos cambios de temperatura hacen que haya un desplazamiento de especies hacia el norte o hacia el sur, hacia los polos, con una pérdida de biodiversidad. Y de todo esto nace esa necesidad de monitorización constante y a gran escala, que veremos en las tres charlas de hoy. Como decía, la primera mía, más relacionada con teledetección y drones. Luego Joaquín Toré hablará más de gemelos digitales y toda observación más marina. Y por último, Silvio os hablará sobre todo de observación, creo que por el título de observaciones in situ con datos de boyas y monitorización en tiempo real, ¿vale? Entonces, un poco pues de las tres charlas pues habrá una visión conjunta de cómo se debe monitorizar el océano para gestionar desde la ciencia, ¿no? Entonces, un poquito esta diapositiva resumen, que es lo que veremos a lo largo de hoy en todas las charlas, cómo podemos monitorizar el océano. Por un lado, satélite, la observación global continua de muchas variables. Las variables estrellas pues pueden ser temperatura, producción primaria de clorofila, el color del océano y niveles del mar, ¿vale?, a través de altimetría. Toda la parte de barcos oceanográficos, que son plataformas móviles de campañas multidisciplinares, ¿vale?, para muestreo de oceanografía química, física, geológica, biológica. Drones aéreos y submarinos. Yo os presentaré algunas cosas que hemos hecho con drones aéreos y seguramente Joaquín nos presente todo el tema de drones submarinos, los gliders, que en el centro que dirige son pioneros en este tipo de tecnología y de innovación. Boyas inteligentes, pueden ser bien eulerianas o lagrangianas, es decir, están en movimiento o están fijas. Y por último, todo lo que ha venido ahora con la computación, el modelado y la inteligencia artificial para procesar todos estos datos y generar
generar información útil para la gestión. Como os decía, he dicho varias veces, nosotros nos vamos a centrar en la parte de teledetección satelital. Hay un programa muy grande, luego veremos algunos satélites, como es el Copernicus, pero ya desde hace muchos años, NASA, otras agencias espaciales como la NOAA, la JAXA japonesa, pues hay muchísimos, la propia ESA, la Agencia Espacial Europea. Hay muchos satélites tomando muchísimos datos, van enviando información aquí a Tierra y entonces empezamos a procesar toda esa información desde hace más de 40 o 50 años, ¿vale? Entonces, un poquito para quien no lo sepa, la teledetección es una tecnología que observa de observación remota, es decir, no estamos en contacto con lo que estamos viendo, el objeto, sino pues que te permite obtener o recopilar datos de la información terrestre, en este caso la marina, sin contacto físico, lo que nos interesa, ¿vale? Los drones al final, siempre que se habla de teledetección estamos pensando en satelital, pero los drones, una teledetección proximal, al final es un mini sensor que está en un vehículo no tripulado y estamos teniendo igual, con sus pros y sus contras, luego veremos. Luego el fundamento físico que se basa toda la teledetección en la radiación electromagnética, bien reflejada, el visible, por ejemplo, infrarrojo para medir temperatura, o visible para medir producción primaria, vegetación, o bien emitida por la propia Tierra, ¿no? Por tener una temperatura se emite una longitud de onda que nosotros con los sensores de microondas somos capaces, o infrarrojos, capaces de detectar. Varios tipos de sensores, los pasivos, que son los que trabajan obteniendo esa información de la Tierra, esa radiación, o los activos, que es el propio sensor el que manda un pulso, como el LIDAR, el altímetro o el radar. Y bueno, aplicaciones oceanográficas, oceánicas, cada vez hay más, aumenta la tecnología y cada vez pues las primeras imágenes, por ejemplo, de color oceánico, CZCS, un satélite de la NASA que ya en 1978 fue puesto en órbita, empezamos a tener las primeras imágenes a nivel global de producción primaria, pues hasta la fecha, de forma casi ininterrumpida, hemos tenido datos de producción primaria del océano, de temperatura superficial del océano de los años 80, 82, 85 empieza una serie que ya casi tenemos más de 40 años, que luego mostraré algunos datos de esa serie de temperatura que nos permiten pues ver si hay aumento, si hay disminución y dónde está ocurriendo y con qué tasa, ¿no? Ocurre ese incremento o decremento. Las variables que podemos observar son toda la parte marina que vemos aquí a la izquierda, valores o de cobertura de hielo, de niveles del mar, de temperatura, de color oceánico, que es toda la parte de clorofila y producción primaria. Luego en la parte de criosfera podemos ver casquetes de hielo, glaciares, cobertura también de suelo, humedad de suelo, tema de fuegos, también se utilizan satélites, y luego toda la parte de la atmósfera, como son aerosoles, tema de nubes, gases de efecto invernadero como ozono, pero nosotros nos vamos a centrar, o los datos o algunas imágenes o resultados que os presentaré, pues nos centramos en la parte oceanográfica, que como ya he dicho antes, las variables estrellas son temperatura, clorofila, turbidez, salinidad. Tuvo una misión además con fuerte componente española, que todavía sigue en órbita, la SMOS, que medía salinidad y humedad de suelo, y por último altimetría, las series temporales para medir cómo va cambiando el nivel del mar a nivel global. Un poquito las grandes ventajas que tiene la teledetección, así de forma genérica. Por un lado es la observación sinérgica a escala global, ¿vale? Te permite estudiar todo el globo de forma rápida, ¿vale? Esto con barcos sería imposible, ¿no? Deberíamos estar muestreando todos los sitios a la vez, es difícil. Los barcos tienen otras ventajas. Una de las grandes ventajas de la detección es esa escala global que podemos medir. Luego, series temporales extensas y consistentes. Ya decía que empezamos a tener datos de más de 40 años de temperatura superficial del mar. Pues ya te permite pues tener grandes observaciones en zonas muy remotas, que es la tercera gran ventaja de la teledetección, que podemos trabajar, como decía, en zonas remotas o peligrosas que con barcos o a muestreos de otra forma o más tradicionales es inviable o es arriesgado, ¿vale? Entonces pues tenemos datos de todo el globo a nivel oceánico. Es la gran ventaja que tiene la teledetección, pero bueno, no es una ciencia, una tecnología plena, dijéramos, sino que tiene sus limitaciones.
Una de ellas es que depende del sensor que trabajemos, tiene una resolución espacial o temporal insuficiente. Por ejemplo, si quisiéramos estudiar marea, necesitamos tener una imagen, por ejemplo, cada 30 minutos o cada hora, pues no hay sensor, a no ser que sea un geoestacionario que tengamos esa cobertura temporal. O si tenemos que estudiar zonas muy heterogéneas, en zonas muy costeras, no sé, praderas de algas o zonas pequeñas, ¿no? Pues la resolución espacial no es suficiente, ¿vale? Entonces, pues de hecho ahí es donde entran en juego muchas veces la capacidad que tienen los drones. Luego, uno de los problemas que tiene, sobre todo la teledetección óptica, es el tema de nubes. Hay zonas a nivel global que están casi persistentes de nube, por ejemplo en la Antártida. Nosotros desarrollamos allí proyectos y de 300, 400 imágenes disponibles, tan solo valen 3 o 4. Las demás siempre están con cobertura nubosa o, por ejemplo, en las zonas tropicales es un problema la presencia de nubes. Hay otros sensores, por ejemplo el SAR o el altímetro, que son transparentes a nube por la radiación de trabajo, pero los que trabajamos sobre todo en óptica o en infrarrojo, si hay nube, lo que está viendo nube, porque el satélite está por encima de las nubes, ¿no? Y entre el objeto de detección, el océano y dónde está el sensor. Luego necesitamos que haya una calibración periódica, los drones, para que esas series sean coherentes y constantes en el tiempo. Y la gran desventaja que puede tener la teledetección es que solo se ve la superficie. En la mayoría de ellos solo trabajamos en superficie y sabemos que el océano, pues, en promedio tiene más de 2.000 metros de profundidad. Entonces, bueno, pues estas son las limitaciones, y si eres consciente de ello, pues las ventajas que tiene pues ayudan o favorecen a ciertos tipos de trabajo, tipología de estudio, que es una herramienta potentísima. Entonces, con respecto a las aplicaciones así más estándares con respecto al cambio climático, por un lado es el seguimiento del aumento de la temperatura del océano. Podemos detectar anomalías térmicas, tendencia al calentamiento global, eventos extremos. Luego veremos algunos ejemplos, como son las olas de calor marino, la de Marine Heat Wave, que últimamente aparecen mucho, ¿no? en prensa, que son eventos extremos continuados, pues que tienen, luego veremos algunos ejemplos, ¿vale? Que tienen su efecto sobre diferentes tipologías. Luego, lo que hablábamos antes, monitorización del blanqueo de corales, la evaluación del estrés térmico en arrecife y mapeo de áreas afectadas, que esto se trabaja principalmente con sensores ópticos, que trabajan entre 400 y 700 nanómetros. Todo lo relacionado con la acidificación oceánica, que mañana más hablará de ese tema, del exceso de carbono o de CO2 que estamos metiendo en la atmósfera por quema de combustibles fósiles, acaba, o gran parte de él, absorbido en el océano, y lo que hace es disminuir el pH, vamos a acidificar el océano. Luego el análisis de cambio en distribución de especies, que usamos variables derivadas por teledetección para modelar estos hábitats, ¿vale? Potencial y desplazamiento de esta fauna, esta tropicalización que se habla en el océano. Y por último, pues nos permite pues modelar escenarios climáticos de futuro, de cambio climático, utilizando o integrando todos estos datos y aplicando modelado numérico y estadístico para hacer esos pronósticos de lo que es ecosistema. La gran programa que tiene la Agencia Espacial Europea y la Comisión Europea es el programa Copérnico. Estoy seguro que lo conocéis si no habéis visto imágenes, por ejemplo aquellas imágenes cuando hay inundaciones, o lo de La Palma cuando el volcán de lava. La mayoría de las imágenes que se ven hoy en noticias en telediarios provienen del Sentinel-2, un satélite óptico que mide a 10 metros de resolución espacial, y bueno, pues la mayoría de las imágenes que vemos son con esos satélites. Actualmente tiene hasta 5 tipologías de satélites: Sentinel-1, que es el satélite, el radar y el radar altímetro, el Sentinel-1. Sentinel-2 es este satélite, tiene un sensor para medir, sobre todo en el óptico, es más terrestre, aunque nosotros lo trabajamos mucho en zonas costeras. El Sentinel-3, que es el satélite por excelencia marino, donde lleva pues radar altímetro, el sensor de temperatura y el sensor el OLCI, que es el sensor de color oceánico, para medir producción primaria, tipo de algas, si hay algún tipo de HAP, las floraciones de algas nocivas, por ejemplo, que aquí en la Ría Gallega estáis acostumbrados a ver, se utiliza este tipo de satélites sensores. Y luego el Sentinel-4 y el Sentinel-5 son los satélites de la Agencia Espacial Europea para medir tema de gases en atmósfera, ¿vale? Entonces, al final, con estos 5
6 tipologías de sensores, cubre las tres grandes fases, dijéramos, del planeta Tierra, dijéramos, ¿no? Tierra, mar y aire o atmósfera. Y ya para ir concluyendo con esta parte de satélite, os quería mostrar un fenómeno global, ¿vale? Que ocurre este fenómeno, la Marine Heat Wave, que ocurre en todos los mares, ¿vale? Son eventos discretos de elevada temperatura en promedio con lo que ha habido en los últimos años y que por lo menos 5 o 6 días está con esos valores por encima de lo que es el promedio. No va buscando si la temperatura es máxima, sino que haya un periodo prolongado donde supere por estadísticamente el 95% de ese promedio, ¿no? Entonces, estos eventos lo que hacen es pues generar problemas a nivel de, bueno, mucho impacto socioeconómico a diferentes niveles, ¿no? Con las especies, con problemas socioeconómicos, problemas relacionados con el turismo, bueno, pues, y además un impacto global. De hecho, este artículo publicado en una revista hace unos años prestigiosa, pues analizaba los diferentes impactos que ocurren en diferentes zonas. Entonces nosotros hemos hecho varios análisis, uno de ellos en una zona que podríamos considerar prístina, ¿no? Como puede ser toda la parte antártica, en todo el océano austral, y estuvimos analizando en el contexto de una tesis doctoral que dirigimos tanto Emma como yo. Estuvimos analizando la presencia de las Marine Heat Wave en toda esta zona. Aquí un poquito, un gráfico que veáis un poco. Estos son la serie de temperaturas, ¿vale? Este es el promedio, es decir, la climatología, en este caso hecha de los últimos periodos entre el 82 y el 2012, ¿vale? Son más de 30 años de promedio, entonces cuando la temperatura durante al menos 5 días supera ese valor del 95% de ese percentil, pues tenemos estos eventos que ahora veremos, luego os presentaré en Galicia, que por ejemplo en el 2023 pues hubo casi todo el verano de estos eventos de temperatura muy, muy elevada. Entonces aquí lo que hemos estado analizando, pues diferentes estadísticos, por ejemplo la frecuencia y el incremento de estos valores de frecuencia. Fijaros cómo ha ido aumentando la frecuencia en casi todo el océano austral. Hay otras zonas que ha disminuido, pero en la mayoría del océano austral ha ido aumentando tanto la frecuencia como la duración de estas olas de los eventos de Marine Heat Wave, ¿vale? De ola de calor marina. Y fijaros aquí la serie temporal, como hay una tendencia positiva al incremento tanto en frecuencia como en duración. Y lo que vimos en este trabajo era si eso normalmente en casi todos los océanos eso afecta a una disminución de la producción primaria. Sin embargo, en la zona del océano austral, lo que había un incremento de la producción primaria, y era debido a la mayor estratificación. Esto hace estratificar la columna de agua en la mayoría del océano, como seguro que veréis en otras charlas. Cuando se estratifica el agua hay una reducción de nutrientes porque no vienen del fondo. Sin embargo, aquí, como los nutrientes vienen sobre todo del hielo, y en la zona austral son zonas de alta concentración de nutrientes y baja producción primaria, lo que hacía era al revés, aumentar la producción primaria, lo que demostramos en este trabajo que se publicó en una revista importante, cómo habían aumentado esos valores de producción primaria debido al aumento de estos eventos. Este mismo ejercicio lo hicimos para todas las demarcaciones marinas de aquí de la península ibérica, del Miteco, dijéramos. De hecho, aquí tenemos la noratlántica, que es justo donde nos encontramos, en un proyecto del Miteco, de hecho liderado por Ocean Plus, la PTI que hablaban anteriormente. Y bueno, lo que hicimos es eso, pues viendo cómo ocurrían estas olas de calor marino, tanto en superficie como en fondo, que aquí estáis viendo la distribución tanto de intensidad como en promedio, y luego cómo eso afectaba a las tasas de producción primaria, y no solo cuando ocurrían en valores de producción primaria, sino sobre la fenología, es decir, si esto adelanta o retrasa el boom de fitoplancton, la duración, ¿vale? Entonces, bueno, tampoco me voy a entretener aquí porque además creo que mañana hablaré más sobre ello, pero aquí, bueno, pues una manera de interrelacionar tanto los drivers físicos como afectan a toda la parte de producción primaria a través de esa fenología del fitoplancton. Entonces, para ir terminando la parte, dijéramos, de teledetección, en este gráfico, que lo que, digamos, en
en el eje de las X, ¿no? Lo que estamos viendo, la cobertura, cómo podemos trabajar. Fijaros, como decíamos antes, ¿no? Estamos trabajando a más de 1000 kilómetros cuadrados, es decir, en zonas globales, que es lo que nos permite trabajar con la teledetección. Y justo, si nos vamos al otro lado, decía, a trabajar con resoluciones o con cobertura pequeña, lo que estamos trabajando son con los drones, ¿vale? Al final tenemos que pensar, al final el dron es un sensor muy similar al que llevan los satélites, el producto que obtenemos, y lo que vamos a tener son resoluciones principalmente espaciales mayores, ¿vale? Y al final los drones con la teledetección es una herramienta muy complementaria que nos permite cubrir esas limitaciones que veíamos de la teledetección, sobre todo con el tema temporal, porque los drones podemos ir a volar cuando queramos, cuando las condiciones meteorológicas nos permiten, pero podemos decidir nosotros cuándo capturar imágenes, y por otro lado la resolución es espacial. De hecho, por otro lado también no se ve afectado por la cobertura nubosa, que veíamos que era antes una limitación. Luego podemos tener repetidas observaciones que hacemos nosotros bajo demanda. De hecho, aquí, si vemos aquí esta imagen, es una imagen de Landsat, ¿vale?, que tiene 30 metros el píxel. Si nos vamos a Sentinel-2, que os decía antes, 10 metros por píxel, ya empezamos a ver algo, pero esa misma imagen capturada con drones, pues ahí lo que vemos son las salinas de la Esperanza y en el Parque Natural Bahía de Cádiz, que hemos desarrollado un trabajo relacionado con temas de carbono azul, y fijaros que la resolución que tenemos pues es mucho mayor, ¿no? De hecho, en multiespectral esa imagen estamos hablando de menos de 8 centímetros por píxel, ¿vale? Pasamos de 10 metros a 8 centímetros, casi son dos órdenes de magnitud. Y luego, pues una tecnología que no es intrusiva, es segura, eficiente y, bueno, es asequible, ¿vale? Entonces voy a hablar un poquito de drones. ¿Qué drone elegir? Hay 3 tipos de drones: los multirotores, que es esta imagen de aquí, el Matrix 300, que es lo que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Son multirotores o multicópteros de 4 tipos de 4 hélices o 6, depende el tamaño, y bueno, las características que tienen son estables y fáciles de usar, son perfectos para trabajar en zonas pequeñas, y la pega que tienen, una autonomía limitada, ¿no? 20 minutos, 40 minutos, depende pues la capacidad de las baterías. Frente a esto están los drones, que es un avión, que es el de ala fija, pues se llaman así, que tiene una mayor autonomía y cobertura, y el problema en este caso pues necesita un espacio para despegar y aterrizar, y otro de los problemas que tiene, que no es capaz de parar, ¿no? Tienes que hacer, por ejemplo, una inspección de un nido, ¿no?, un tendido eléctrico, pues el multirotor sí que lo puede llegar y parar y tomar las imágenes que necesite. Sin embargo, el ala fija, en el momento que lo programa y despega, pues lo que hace su recorrido, ¿vale? Y por último está el mixto, que es el VTOL, el híbrido, el que estamos viendo ahí en ese vídeo, que eso es en la Antártida. La base que se ve al fondo es la base de la Gabriel de Castilla, ¿vale?, que este año estuvimos allí de campaña e hicimos un par de vuelos con el híbrido. Y lo que ocurre es que despega y aterriza igual que un multirotor, pero una vez que está a 90 100 metros se lanza como un avión. Entonces tiene muchísima mayor autonomía, más de 1 hora y media, y lo único que se puede trabaja ya con una ala fija, pero no necesitas tanta zona de despegue ni aterrizaje, ¿vale? Entonces estos son los 3 tipos de drones. Nosotros el 90% de las operaciones las hacemos con multirotor, y lo que veréis por ahí multirotor porque es lo más sencillo de operar. A la hora de qué elegir o qué tipo de dron de todos los que hay, con cuál vamos a trabajar, pues dependerá, o los factores clave para elegir un dron. Por un lado, el tipo de sensor que necesitan montar, ¿vale? Ahora lo veremos. Luego el área a cubrir. En una ala fija o un VTOL, el área será muchísimo mayor a cubrir por la velocidad. Uno viaja a 5 metros por segundo y el otro viaja a 90 metros por segundo. El presupuesto que tengamos, son equipamientos, sobre todo los sensores, son equipamientos caros. Habrá que ver qué presupuesto se cuenta de trabajo, las condiciones del terreno, aplicaciones que vayamos buscando, y por último la legislación. Cada vez esto va cambiando. Hace en el 24 del año pasado un decreto que se publicó para normalizarnos con Europa, y bueno, la cosa de volar drones es complicado, y bueno, hay mucha legislación detrás, hay que tener una operadora, sus permisos, seguros, y bueno, pero bueno, al final se trabaja y bueno, pues eso, ¿no?
Entonces, con respecto a los sensores más típicos, los normales, los sensores normales de trabajo, el principal es el RGB, ¿vale? Que lo que tenemos son imágenes visibles y se utiliza mucho para fotogrametría y mapeo visual. Son las típicas imágenes que estamos viendo también para generar modelos digitales del terreno, parte de los algoritmos que hay detrás de estructura en 4Motion, se llama, que lo que hace es, tienes muchas imágenes, vas solapando una con otra, buscas puntos en el terreno comunes y a partir de ahí triangulas y puedes hacer ese mosaico, ¿no? Porque tú vas tomando imágenes individuales y luego lo que genera es un mosaico. A partir de ahí pues tienes como una imagen RGB y luego pues puedes a partir de ahí generar el modelo digital del terreno, ¿vale? Son los sensores más económicos, de menor peso, de peso más bajo disponibles, ¿vale? Luego están las multiespectrales. Por ejemplo, nosotros ahora veremos una Mica Sen que tiene los mismos canales que Sentinel-2, por eso hacemos muchos trabajos de intercalibración o de upscaling entre el sensor del dron y el satélite, y esto lo que capturan son bandas a diferentes longitudes de onda, ¿vale? Pueden ser rojo, azul, verde, diferente el infrarrojo cercano, y aquí pues se utilizan mucho para índice de vegetación, tema de calidad de agua, y todo tema de suelo, todo lo que se trabaja con los sensores como Landsat o Sentinel-2, podemos trabajar con este multiespectral y los precios, bueno, pues son precio medio. Luego están los hiperespectrales, que es un multiespectral, pero con mucho número de bandas, ¿vale? Por eso se llama hiperespectral, porque a lo mejor tiene 100 bandas. Por ejemplo, la Mica Sen multiespectral nuestra tiene 10 bandas, las mismas que Sentinel-2, y estos hiperespectrales pues tienen 150 bandas, ¿vale? Entonces son equipos muy caros, muy pesados por toda la electrónica que lleva y bueno, se utiliza mucho en análisis de materiales, tema de geología y tipos de suelo. Ahora están de moda los hiperespectrales para el tema de los LE, ¿no? Los Light Earth Elements, ¿no? Elementos estos de tierras raras que se utilizan mucho para buscar con hiperespectral en zonas de minerías o zonas donde es posible detectar por esas firmas espectrales, ¿vale? Luego sensores térmicos para detección de temperatura superficial. Se utiliza mucho en temas de estrés hídrico, de fugas, de incendios, ¿vale? Son sensores con baja resolución y usan el infrarrojo térmico, igual que las cámaras de visión nocturna. Y por último el LiDAR, ¿vale? Luego veremos, os quiero presentar un poquito, hay un vídeo sobre lo que hicimos en Valencia cuando estuvimos trabajando allí cuando la Dana. Trabajamos con LiDAR, que lo que te hace es una monitorización del terreno, ¿no? Lo que te da es una nube de puntos y lo que tienes es toda la superficie del terreno, ¿vale? Y bueno, eso se utiliza mucho para temas de cobertura de vegetación, ¿no? De volumen, como tienes el 3D. Nosotros, por ejemplo, hemos estado haciendo temas de tamaño de pingüinos, tema de barranco, de topografía en la zona de la Antártida. De hecho, este año conseguimos hacer todo el anillo interno de Puerto Foster con un LiDAR para tener un modelo. Antes era de 10 metros el modelo digital del terreno que habría y ahora se ha hecho a 2 centímetros, ¿vale? Toda la parte interna de Isla de Excepción. Y luego hay otros sensores, pues tema de gases, de geomagnetismo y otro tipo de sensores. Aquí algunas fotografías de los equipos que tenemos nosotros en el Lindman, que son las que tenía a mano, dentro de los multirotores hay diferentes tamaños. Por ejemplo, este es el Phantom 4, es un dron pequeño. Sin embargo, pues el Matrix 300, que es el estándar que utilizamos, ya pesa más. Y luego el Cóndor, que es un hexacóptero con 6 hélices, que son los que diseñaron una empresa sevillana para la UME, son los que trabajan en la UME. Y bueno, nosotros tenemos 2 de ellos que es para llevar carga muy pesada, ¿vale? Luego hay por ahí algún vídeo que puede levantar hasta 6 o 7 kilos de carga de pago, ¿vale? Es un dron ya grande. Y bueno, todos los sensores. Y aquí un poco podemos ver diferentes, ejemplo, la Mica Sen, la cámara que os decía antes, multiespectral, si veis, están justo los canales a la misma longitud de onda que el Landsat o Sentinel-2, que son los satélites por excelencia de estudio terrestre de la NASA, que es el Landsat, que hay imágenes de los años 70 hasta la actualidad, y el Sentinel-2, que se puso en órbita 2015 y hasta seguimos habiendo datos de Sentinel. Y por último, bueno, el hiperespectral, una Heatwell, que tenemos allí con la Universidad de Cádiz, bueno, tiene la Universidad de Cádiz, y bueno, como veis, hiperespectral, tiene más de 150 bandas en todo el espectro. Y un poco aplicaciones de drones, ¿no? Quiero mostrar así algunas que hemos estado trabajando relacionadas con temas de cambio climático. Trabajamos en ecosistemas costeros y estuáricos.
temas relacionados con fotografía física y biológica, sobre todo en tema de sacar valores relacionados con el color oceánico, como clorofila, turbidez, tipo de fitoplancton en agua, que es lo que trabajamos con satélite, pero ahora a mayor resolución, utilizando drones. Tema de censado de fauna, aquí hay un pequeño vídeo de la pingüinera de Collado Vapor, allí en Isla de Decepción. Estaba en un proyecto trabajando en pingüineras, lo primero que era hacer un censado de número de individuos que había, y bueno, luego también hemos estado trabajando en varias emergencias, luego os pondré, como decía, un vídeo en La Palma y en Valencia, con al final los drones, pues una herramienta muy útil de despliegue rápido para obtener datos en terreno. Entonces, algunos ejemplos aquí, bueno, pues hemos estado trabajando aquí, no sé si situáis, está el archipiélago de las Shetland, en frente de la península antártica, donde están las bases españolas. Una está aquí, la Juan Carlos I, en Isla Livingstone, y la otra en esta herradura, que es un volcán, Isla de Decepción. Está la base aquí, Gabriel de Castilla. Y bueno, en este caso, bueno, pues han hecho muchos trabajos allí. Aquí viene un pequeño vídeo del Cóndor, el dron ese grande que os decía, que lleva colgado un sistema para coger agua, que ya filtra la muestra para analizar metales traza, que es lo que hacía el IP, lo que hace el IP del proyecto, Antonio Tobar, trabaja en eso, entonces no había que manipular la muestra. Íbamos a esa zona desde la base, porque, bueno, viendo el brazo, entonces estos hielos que están ahí flotando, no se podía hacer el muestreo, entonces estos drones pues te permiten monitorizar o obtener muestras a distancia sin perturbar el medio, y este sistema directamente filtraba. Luego también se está trabajando haciendo estudio ecológico en pingüinera. Por ejemplo, estos son datos de la hiperespectral, que al final de la firma espectral, esto es Punta Cana, una de las pingüineras de Barbijo y de ¿cómo se llama el otro? Adelia, ¿no? En Isla Livingstone, y bueno, a partir de las firmas espectrales pues podíamos ver la diferente vegetación, tema de musgos que hay allí, y ver, bueno, cómo influían las diferentes especies de pingüinos en la fauna allí. También el tema de censado, como decía antes, con inteligencia artificial, pusimos allí a punto el YOLO, un sistema de inteligencia artificial para contar pingüinos, que luego, bueno, pudimos poner a punto. Luego se utilizó para el tema de contar coches en Valencia, Las Campas. Uno de los trabajos que había que hacer era casi contar en tiempo real para los servicios de emergencia el tema de vehículos, y se utilizó la misma tecnología que habíamos desarrollado aquí para conteo de pingüinos. Y luego en zona más local, por ejemplo, esto es la Bahía de Cádiz, para identificación de macrófitos marinos. Nosotros, a partir de técnica de Machine Learning y de la firma espectral, es capaz de identificar, haciendo muestra in situ, qué tipo de macroalga hay. Luego se hacen vuelos mensuales, llevamos varios años volando, pues ver estos mapas temáticos, cómo van cambiando la distribución de esos macrófitos, y bueno, pues viendo si en verano qué estresores, si temperatura, cambio de salinidad, otro tipo de drivers que pueden generar o alterar esa distribución de especie dentro de una zona, ¿vale? Y por último, pues hemos estado trabajando en uno de los principales problemas ambientales que se enfrenta Andalucía en estos años, como es la presencia de la oca-murai, la alga asiática. No sé si aquí ha llegado ya, o creo que sí. Pues allí ha sido un problemón, entró por la zona de Tarifa, y bueno, el impacto económico y ecológico ahí es brutal. Entonces hemos desarrollado, tanto a tema de satélite como con drones, algoritmos para identificación de esta alga, y ver cómo va llegando a ribazones a la costa, y poder ir viendo cómo, bueno, generando esos mapas temáticos para la administración. Y ya por último os quería mostrar esto, un poco voy a poner un vídeo muy sencillito que grabaron Saremos Informe Semanal, un poco veáis el trabajo que hicimos con drones y con LIDAR durante la Dana, ¿vale? Y fue como 8 o 10 días después de la Dana, y bueno, pues aquí podéis ver un poco estamos haciendo un modelo digital del terreno, un 3D de todo el barranco de Shiva y el barranco del Pollo, y por ejemplo a lo largo de hoy hemos estado volando en diferentes tramos hasta la Albufera.
Para reconstruir antes hay que evaluar los daños. Vamos, eso es lo que se ve Es el lo que mando, hacen tú los generas este investigadores mapa, del ¿vale? Que es la Instituto de zona de Ciencias vuelo que Marinas de quieres, que Andalucía. programas al dron que quieres que tome y a partir de ahí pues va haciendo justamente como si fuera un barco en una campaña, él va capturando fotos y solapamos luego y esos datos se pasaban a la UME y en este caso lo que se iba buscando era zona de acumulación de lodo, que es donde podría haber desaparecido. Teníamos un modelo anterior y otro posterior. Sus imágenes en 3 dimensiones servirán para que los técnicos de las administraciones valoren el funcionamiento de infraestructuras esenciales para la población. Más desaparecido. Ponemos a disposición los sensores que tenemos embarcados en drones, que solemos usar en investigaciones antárticas, y lo usamos en el caso de la Antártida para ver los gases que emiten las pingüineras, los pingüinos o las fumarolas, y en este caso lo usamos ahora para ver si la propia depuradora está funcionando correctamente y está emitiendo pues gases como puede ser metano, monóxido de carbono, sulfídrico, etc. Vale. Y bueno, pues en una zona depuradora querían ponerla a funcionar igual. No se podía entrar porque estaba todo lleno de barro, pues igual lanzar drones, en este caso iban sensores RGB, fotográficos y vídeo y sensores de gases, los sniffer, y íbamos viendo pues tema de gases en si se podía acceder o no. ¿Vale? Y ya la tercera parte de la presentación, una vez ya visto lo que es las herramientas, ¿no? Los satélites y los drones, cómo pueden trabajar, todo esto ha convergido en un proyecto de investigación, un observatorio, el Observatorio Marino del Cambio Global en Parques Nacionales, se llama TIAMAT, ¿vale? Ahora pondré un par de vídeos, que estamos liderando desde Lima con los colegas del SOCIC, que han hecho toda la parte de herramientas que veremos ahora. Como decía antes, el centro que dirige Joaquín, y el Instituto de Investigaciones Marinas con Toni Padín, un investigador compañero de FICI y de Miguel, que acaba de terminar, de hecho terminó la semana pasada este proyecto, y bueno, ahora presentaré las herramientas, no quiero hacer spoiler, pero os voy a presentar aquí un poquito qué es. En el océano, donde la diosa Tiamat personifica la eterna lucha entre el orden y el caos, surge el Observatorio Marino Tiamat, con el objetivo de contraponer el orden al caos del cambio global. El Observatorio Tiamat se crea para apoyar la toma de decisiones basada en el conocimiento y facilitar la gestión y la conservación de nuestros parques nacionales de Cabrera, Islas Atlánticas y Doñana. Descubre Tiamat, el Observatorio Marino del Cambio Global en la red de parques nacionales, una plataforma digital para la gestión de las áreas marinas. Accesible y en abierto, Tiamat permite a la comunidad científica, gestores de parques y ciudadanía disponer de información continua sobre el estado del mar y su variabilidad. Con Tiamat se obtienen datos esenciales para dar respuestas inmediatas a eventos extremos como olas de calor. Además, permite informar la planificación a medio y largo plazo frente al cambio global. Así, el Observatorio Tiamat apoya la toma de decisiones que impacten directamente en la gestión y la conservación de nuestros parques nacionales. Vale. Entonces, ¿por qué trabajar en los parques nacionales? Porque son entornos ideales de estudio, ¿vale? Por un lado, tienen la categoría de protección más alta que existe aquí en España. Como decía, hemos trabajado en 3 parques, uno aquí en la cuenca, aquí en Galicia, el Parque Nacional de Islas Atlánticas, otro en la zona mediterránea, como es el archipiélago de Cabrera, y la parte marina frente al Parque Nacional de Doñana, ¿no? En los 3 regímenes que tenemos costa española. Son entornos ideales, ¿vale? Para el seguimiento del cambio climático, evolución de su impacto, y bueno, pues al final estamos generando herramientas basadas en la ciencia para ayudar a la gestión por parte de la dirección de estos parques. Entonces, el objetivo de este proyecto, de este observatorio, era hacer un seguimiento continuo automatizado de variables oceánicas esenciales de los sistemas naturales de esta red de parques nacionales, ¿vale? Cuantificando eventos extremos hasta análisis de tendencias. Y bueno, pues aquí por un lado generamos conocimiento científico, promovemos una gestión eficaz y adaptativa de estos sistemas naturales, desarrollamos herramientas, que ahora os voy a poner un vídeo de las 3 herramientas, una para cada uno
los parques y bueno, te permite, se ha hecho una labor de divulgación muy, muy potente por el grupo de divulgación del SOCITE, de sensibilizar a la sociedad, y de hecho se ha hecho material didáctico para tanto institutos como colegios. Entonces, como ejemplo, ahora pondré en vídeo, pero si entráis en la web observatoriotiamat.es aparecen estas 3 herramientas, y si pincháis en concreto en las de Islas Atlánticas de Galicia, lo que tenemos son diferentes variables de medida, como es temperatura, salinidad, el color, niveles del mar, corriente, viento, y luego algunos indicadores como eran las olas de calor marino o calidad de agua para la zona del parque que vemos aquí, que es cerca de las Islas Cíes y esa zona de trabajo. Aquí unos ejemplos, por ejemplo, de la serie de temperatura. Esto lo hice el viernes 13, ¿vale? Que es cuando saqué la imagen. Fijaros aquí la serie de temperatura, y también nos da la predicción. A través de Copérnicos tenemos una predicción y sabemos la temperatura que ve hasta el 22 de junio, según esos modelos, que es esta línea azul que vemos aquí, y en amarillo pues vemos los picos de calor marino. Y si hacemos de los últimos años, de enero del 22 hasta el 25, dijéramos, pues fijaros aquí, por ejemplo, en verano del 23, seguramente recordaréis el evento de calor, ¿no? El agua mucho más cálida que, por ejemplo, el año pasado, que apenas hubo eventos de pico en verano. Sin embargo, desde casi septiembre hasta adelante, según la estadística, estamos en eventos de temperatura de pico de calor, ¿vale? Según la estadística. Y bueno, también, por ejemplo, con tema de clorofila, aquí muy importante, hemos desarrollado algoritmos para tema de detección de FANS en tiempo real, de floración de algas nocivas, ¿vale? En la zona de las rías, que es de interés para el parque. Pero vamos, todos estos datos in situ, estoy seguro que luego en la charla de Silvio hablará de toda la parte de oceanografía y de monitorización que se produce aquí en Galicia. Y bueno, un poco otro vídeo. Te damos la bienvenida al Observatorio Tiamat sobre las Descubre herramientas. cómo acceder a información esencial sobre el medio marino en los parques nacionales marítimo-terrestres del archipiélago de Cabrera, Islas Atlánticas de Galicia y la zona del Frente Marino del Parque Nacional de Doñana. Desde la página principal, navega al menú Herramientas para acceder a las herramientas de seguimiento y alerta del Observatorio Tiamat. Comencemos. El Observatorio Tiamat ofrece una plataforma integral para la monitorización y visualización continua y actualizada de variables e indicadores oceánicos desde la escala diaria hasta la interanual y decadal. Antes de empezar, elige tu idioma. Ahora, veamos cómo usar las herramientas. Una vez dentro de cada herramienta, encontrarás acceso rápido a las variables esenciales e indicadores específicos. Aquí puedes explorar datos diversos como temperatura y salinidad del mar, color del océano, nivel del mar, corrientes oceánicas, vientos y también indicadores como olas de calor marinas y calidad del agua costera. Aquí puedes visualizar mapas y series temporales regionales de datos promedio, diarios y mensuales desde 2021, así como datos estacionales, anuales y de tendencias desde 1982. Estas herramientas emplean datos satelitales diarios e históricos proporcionados por el Servicio Marino de Copérnico. La monitorización diaria permite hacer un seguimiento del estado del mar y las variaciones diarias de la temperatura de la superficie del mar. La línea negra muestra las observaciones de satélite. La línea azul muestra la previsión de hasta 10 días de los modelos numéricos. También se detectan en tiempo real las olas de calor marinas. Esta monitorización mensual y estacional permite seguir la variabilidad estacional. Además, la monitorización anual facilita el seguimiento de las variaciones a largo plazo de la temperatura de superficie del mar Balear desde 1982. Este aumento se puede también apreciar en toda la región a través de mapas de tendencia. Las herramientas también permiten consultar la monitorización diaria, mensual y anual del nivel del mar desde 1993. Esto posibilita observar el ciclo estacional bien definido a lo largo del año y las variaciones durante las últimas 3 décadas. Además, estas herramientas permiten consultar indicadores específicos mediante mapas de concentración de clorofila, sólidos en suspensión, turbidez del agua y cobertura nubosa, generados a partir de imágenes de satélites Sentinel-2A/B de alta resolución. Estos datos proporcionan una visión precisa de la situación de los sistemas marinos de los parques nacionales.
En resumen, el Observatorio Tiamat proporciona datos clave sobre el medio marino, impulsa la investigación y apoya la gestión en la red de parques nacionales. También sensibiliza a la sociedad promoviendo la conservación. Para más detalles, accede al manual de usuario y no olvides citarnos si usas las herramientas. Esperamos que este tutorial te haya ayudado a entender su funcionamiento. Para más información, visita observatoriotiamat.es. Hasta la próxima. Vale, y ya para ir terminando, unas poquitas diapositivas sobre el retos y futuro, ¿no?, que tenemos. Por un lado, toda la parte de gestión de datos. Vemos la cantidad de datos que manejamos ingente. Entonces, pues hay que hacer una gestión. Seguro que luego se habla sobre eso. Luego el tema de automatización, de incluir implementación de modelos, ahora todo el tema de la IA que hay para automatización de procesos y generar este tipo de índices, ¿no? La parte de red de observación, que en las próximas charlas hablarán, y luego pues el desarrollo de nuevos sensores y de integración de sensores en nuevos vehículos para mejorar o avanzar en la observación marina. Implicaciones que hay de lo que hemos estado viendo, por un lado, son para la gestión marina, son datos críticos que los que generamos para la conservación marina, como hemos visto. Te ayuda a identificar zonas precisas o áreas prioritarias. De hecho, en trabajo, por ejemplo, en áreas marinas protegidas, se está implementando todo este tipo de herramientas. Te ayuda a apoyar toda la planificación espacial marina y, bueno, como hemos visto, por ejemplo, con el tema de la DANA, pues todo este tipo de herramientas te permite tener una respuesta rápida pues en amenazas emergentes. Como lecciones aprendidas y buenas prácticas que debemos, por un lado, estandarizar protocolos, tanto de procesos como de obtención de datos. Eso ahora se llama FIVE, en las siglas seguro que luego se habla, de tipo de datos para que sean interoperables. Validación cruzada de diferentes tecnologías, es necesario. Luego todo el tema relacionado con la comunicación, ciencia, gestión. Nosotros como científicos tenemos que generar datos certeros y conclusiones que puedan utilizar, o los gestores que puedan utilizar la información que nosotros generamos para gestionar los ecosistemas. Que haya una transferencia tecnológica adaptativa, ¿vale? Y por último, pues tener el valor que tiene un enfoque integrado, como hemos visto en Tiamat, ¿no?, de diferentes herramientas, como las podemos conjuntar, tanto de acceso o toma de datos como de procesado, y generar un valor añadido para que los gestores puedan utilizar este tipo de información. Y bueno, por último, las conclusiones, pues lo que hemos estado hablando, ¿no? Es una integración, tanto la combinación de satélite como drones, una integración tecnológica efectiva que tiene una eficacia probada para estudiar el medio marino. Luego tenemos observaciones o genera observaciones precisas a múltiples escalas, de mayor escala espacial a menor y a mayor y menor cobertura, tanto espacial como temporal. Te permite detectar de forma temprana anomalías, ya que tienes la información en tiempo casi real, y bueno, te permite tener esta capacidad de respuesta rápida que con esta tecnología pues te permite. Y bueno, pues muchas gracias por vuestra atención. Bueno, como vamos con cierto adelanto, ¿tenéis alguna pregunta, por favor? Por el micrófono. Un micrófono para que me oigan los del otro lado. Está abierto, ¿no? Mira, una cosa, todas estas herramientas son súper útiles y tal, pero ¿solo generan imágenes o mapas? ¿Es posible descargar datos numéricos para utilizarlos en otro sitio? No, preguntaba que si las herramientas, los productos de estas herramientas que podemos usar en la web, esta demostración que nos habéis hecho, si además de eso puede generar datos numéricos de alguna celda determinada que sea de interés para otro estudio. Claro, ahora mismo, si te refieres a Tiamat, ¿no? Entiendo que el observatorio ahora mismo lo que está generando son gráficos y salida visual, dijéramos. Todavía no hemos generado, era un segundo paso,
el generar, el poder tú poner a disposición lo que es el dato, la salida numérica de esa información. El problema de eso es la cantidad ingente que te genera. El proyecto Tiamat era un proyecto de un presupuesto limitado, entonces la necesidad de tener servidores, de tener personal informático era superior a la capacidad. Entonces aquí lo que se generó es esa parte más visual de herramienta, y lo único que todos esos datos sí que son disponibles, están disponibles en Copernicus y tú puedes descargar y tienes los algoritmos y puedes reproducir, puedes obtener. Entonces aquí era una información más visual y en tiempo real, más que el poner a punto una base de datos que tú puedas descargar. Sí, porque entiendo que se producen en el momento, es decir, tú cuando interrogas, en ese momento haces los cálculos y te da ese resultado. Te va generando. Siguiente salto, imagino, será lo que presentará Joaquín, ya el modelo digital, ¿no? Que tú puedas interaccionar y poder descargar, pero claro, la capacidad informática que hay detrás era superior al presupuesto del proyecto, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Hola, bueno, con todos esos datos complicadísimo buscarse, pero yo quería centrarme en uno que se está indicando sistemáticamente de que hay un cambio de salinidad provocado seguramente por las lluvias en algunas rías en Galicia, y que esto puede explicar la pérdida de productividad. Esto, como se habla así a nivel genérico, ¿esto está confirmado? O sea, ¿tenéis esos datos? Para medir salinidad se utilizan sensores tipo SMOS o Aquarius de la NASA, o el SMOS de la Agencia Espacial Europea, y la resolución espacial de estos sensores todavía es muy grosera para trabajar dentro de las rías. Entonces, para ese tipo de preguntas es mejor trabajar con datos in situ, si tienes boya que tengas aquí en zonas, porque el píxel, por ejemplo, son píxeles de 20-30 kilómetros, por ejemplo, SMOS, y luego está más pensado a nivel de salinidad a nivel global, ¿no? Para temas de la corriente de la Conveyor Belt, tema de corrientes a nivel más global, más que en zonas muy costeras, que normalmente donde la interfase es más tierra, digamos, en zonas costeras, los satélites donde puede haber más problemas, de ahí con trabajar con sensores de mayor resolución, por ejemplo, tipo drones, pero... Porque los datos por ejemplo, los datos que recibimos en la prensa de temperatura del mar, ¿esos son de boyas o son de teledetección? Pues no sé, depende del... Claro, habrá de todo. Por ejemplo... Lo digo porque, bueno, yo a nivel así particular, en verano yo mido la temperatura del mar, donde me baño, y hay una diferencia tremenda entre lo que mido y lo que me dicen. Dicen, hay 17 grados y yo mido 22. Claro, depende de dónde te digan de dónde es la medida. Bueno, ya, pero es que a mí donde me interesa es mi playa. Y entonces dice, en Playa América hay 17 grados y yo mido 22 o 23. Entonces, claro, los turistas dirán, o los bañistas dirán, yo en 17 no me meto. Entonces, y es un termómetro que lo calibro, sí. Es decir, tengo un termómetro de décimas y lo calibro con ese, y además está protegido contra la radiación. Es decir, no lo dejo, es que te está... No. Lo mido a diferentes alturas, por cierto, a la altura a nivel de tal, o abajo, que lo hago con los pies, pues no hay ni medio grado de diferencia. Desde la playa hasta las boyas donde nadas no hay ni medio grado de diferencia. Entonces yo no entiendo esa diferencia de temperatura, no sé... Sí, es que depende de dónde... Vamos, en satélite está más pensado a nivel global, más que en zonas muy, muy costeras. Para zonas costeras lo mejor es tener un propio sensor en boyas, que no sé si allí habrá cerca alguna boya de Playa América. Pero probablemente algunas de las temperaturas que den... justo en Playa América no hay ninguna boya, pero es posible que la temperatura que den en medios de comunicación sea justamente una temperatura de CIES, de la boya que hay en CIES, claro, no es extrapolable. Pero perdón, es que te dan la temperatura, ahora le digo, la temperatura en Panxón, en Patros, y dan distintas, 1 o 2 grados de diferencia. Sí, y eso es modelo. 4 grados por debajo de lo que yo mido con el termómetro. Sí, pero bueno, claro, vuelve a ser lo mismo. Esos son datos sintéticos, son de modelizaciones y al final tienen una cierta resolución el modelo. O sea, tienes una celda, a lo mejor una misma celda es toda la bahía de Bayona.
Entonces, claro, realmente no vas a tener la temperatura de la playa. Pero es un apunte muy interesante porque entonces, a nivel... No sé para qué vale, para qué me la dan. Bueno, 17 grados, son 22, ¿para qué me la dan? Digo, no lo medí. Sí, pero bueno, sí que es verdad que es muy interesante lo que apuntas porque comentabas antes el tema del marisqueo y de la productividad y hay los valores críticos y los valores umbrales para definir olas de calor o olas de bajas de salinidad. Realmente hay que ir a esas zonas someras, no te vale, o por lo menos hacer correlaciones y demás. Pero bueno. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Si no, pasamos ya a la siguiente.